esta altura, no. Bien, ahí ahora sí estamos grabando. Bueno, vamos a... Gracias. No, gracias a usted por avisar, porque uno cree que está entrenado en esto ya después de un año, pero puede ser que haya entrenamiento y lo que hay es cansancio también, entonces ya no se cree que se hace y no se hace. Así que gracias por avisar. Si no, no sé qué iba a subir después, tenía que grabarla de nuevo, hacer una clase de YouTube para poder subírsela. Bueno, a ver, nosotros empezamos la semana pasada el trabajo más fuerte sobre lo que eran, ¿se acuerdan? La unidad 3, que nosotros habíamos cambiado. Bien, ¿se acuerdan ustedes que la 3 pasó a ser la 4 y la 4 pasó a ser la 3, ¿no? Y estamos en una unidad del programa que tiene que ver con la organización de la universidad como institución educativa y como una organización compleja, digamos, es una institución educativa, pero su organización es distinta a la organización que plantea por ejemplo, una escuela del nivel secundario o una escuela del nivel primario, digamos. Entonces, la diferencia al interior de la organización también determina las características de esa organización. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es tomando al autor que, como les dije, la semana pasada es el autor más citado en relación a la organización de una universidad, que es Barton Clark. Lo vamos a cruzar con otros autores, ¿no? Lo vamos a trabajar con aportes de otros que de pronto tomaron a Barton Clark y le fueron planteando incorporaciones de cuestiones, de problemas, y que también tiene que ver con que si bien las universidades guardan cierta estructura similar, las características que las unen en sus tradiciones, en su conformación, las hace también distintas, porque no es que todas las universidades tengan el formato exactamente igual. Y además eso pasa también por su principio de poder tener una independencia en algunas definiciones que le han permitido, por ejemplo, mantenerse en una forma distinta o tomar definiciones diferentes, ¿no? Entonces, lo que nosotros vemos con Barton Clark son como el paraguas, diríamos, ¿no? Es la estructura general sobre la cual nosotros podemos empezar a trabajar algunos temas digamos, identificar algunos temas. ¿Bien? Eso no significa que tengamos que colocar a nuestra organización, universidad, en este caso la propia, la Universidad Nacional de Mar del Plata, como si fuera un modelo para armar, el de Barton Clark, y acaba esto y acaba esto. Indudablemente van a presentarse varias definiciones que las vamos a encontrar cercanas y que las vamos a poder observar en el contexto propio en donde nos movemos. Pero hay otras que no, porque también es real que lo de Barton Clark fue tomado en términos generales, en donde trabajó algunos modelos universitarios, con algunos sistemas en particular, tanto a nivel de Estados Unidos como a nivel europeo, ¿bien? Y lo vimos hace
una de las primeras clases, pero eh, hay modelos europeos que se instalaron en el también formato de la organización, como es el modelo humboldtiano, ¿bien? O el modelo napoleónico, que existió muy fuertemente en algún momento dado de la historia de las universidades europeas, ¿no? El napoleónico es el modelo de las universidades francesas, que apuntaban básicamente a la profesión, a la formación, perdón, de profesionales que iban a servir al Estado. Mientras que el modelo humboldtiano o el modelo alemán se orientaba más a la formación científica, ¿no? Y especialmente a el desarrollo, digamos, de actividades científicas que obviamente también tenían una vinculación con las políticas estatales, pero más que nada no con las profesiones liberales, por ejemplo, que sí es el modelo napoleónico, sino con las profesiones más orientadas al campo específicamente de la ciencia, de las ciencias exactas, digamos, ¿bien? Justamente eso es algo que Barton Clark también plantea, en el sentido de que esa diferenciación que, por ejemplo, se da en Europa, repercute en la organización interna. Entonces, de pronto las facultades de más peso en la orientación napoleónica, ¿no? La francesa, ¿cuál sería? Por ejemplo, la Facultad de Derecho, porque una de los ejes del modelo napoleónico es la formación de profesionales que sirvan al Estado. ¿Bien? En cambio, en el modelo humboldtiano, por ejemplo, un eje sería alguna facultad que tengan estudios o que remitan los estudios de física, de matemática. Entonces, digamos, la organización de la universidad tiene mucho que ver con cuáles son los ámbitos dentro de esa universidad que tienen como más peso, digamos, por la tradición en la que se unen en la definición del modelo tomado. Dicho esto, vamos a empezar, bueno, ya empezamos, pero digo, vamos a definir algunas cuestiones como más específicamente. Bueno, los ejes, yo me pareció que había pensado otra cosa, los ejes en la división del trabajo que plantea Barton Clark, ¿bien? Van a terminar definiéndose en 4. Y esa definición que él toma de división de los establecimientos académicos y del trabajo en los establecimientos académicos, en realidad lo toma del estudio sobre los sistemas nacionales, ¿no? Y recurre puntualmente a 4 ejes analíticos para establecer las características al interior de cada universidad en cuanto a la diferenciación en la cuestión laboral. Él habla de una diferenciación, obviamente como en toda organización, horizontal y vertical, y que al interior de las instituciones se da en unidades, digamos, ¿no? Hay unidades que define como secciones, que serían las horizontales, hay otras unidades que serían verticales, que son los denominados niveles, y luego ya a lo que serían las separaciones laterales entre una institución y otra, habla de sectores y habla de jerarquías. Lo que nosotros vamos a hacer hoy, si podemos obviamente vamos a ver algo más, es identificar las categorías. Esto es, cuando Barton Clark habla de secciones, ¿de qué está hablando? Cuando habla de la cuestión jerarquía, ¿de qué está hablando o a qué está haciendo alusión?
Y luego, si llegamos, vamos a ver cómo otros autores han empezado a trabajar desde esto con otras incorporaciones y en algunos casos vamos a tomar a otros autores como para ponerlos en relación o en discusión, digamos, con el aporte de este autor. Cuando hablamos de secciones o cuando define, ¿se acuerdan que habíamos hablado de 4 ejes? El primero de ellos es la cuestión de las secciones. Entonces, le habla de secciones, en principio, hay como las que son más amplias, como una facultad, por ejemplo, una escuela, un colegio. Y las locales, que serían las agrupaciones que están al interior de, por ejemplo, una facultad. Entonces, al interior de la facultad, el agrupamiento local podría ser, como dice acá, de cátedra, instituto, de departamento, ¿bien? Puede ser que, por ejemplo, a ver, los departamentos, por ejemplo, en una facultad, ¿no? En la que ustedes están. ¿Cuáles me podrían decir que sería, a ver, en la facultad que están, cuáles serían los departamentos que ubican, cuáles serían los institutos que ubican, y las cátedras ya sabemos que todas las facultades tienen una carrera y por lo tanto hay una división de cátedras, ¿bien? Ahora, al interior de cada facultad, si alguno quiere decirnos qué institutos hay, o cuántos hay, ¿bien? Y si la cuestión de los departamentos, cuál es la vinculación, por ejemplo, con los institutos. El que quiera. ¿Nadie quiere? Despierten. María. Hola. Mariela. María. Bueno, nosotros en económicas no tenemos departamentos, pero nos manejamos con áreas Bien. pedagógicas. Ahí estamos, ¿no? Con una... Bien, eso es lo que quería, era que empezáramos a pensar desde las categorías de un autor la situación propia que tenemos en nuestra facultad. Acá habla de algo muy especial que tiene que ver con departamentos. Para empezar, me interesa, y después veamos otras facultades, porque lo que a mí me interesa de Barton Clark es que podamos empezar a trabajarlo con nuestra personal vida en nuestra universidad, que además da cuenta de que no somos tampoco todas las agrupaciones más amplias, tomemos facultades, exactamente iguales, ¿me entienden? O sea, acá estamos en una situación. Nos acaba de decir la compañera que lo que tienen son áreas. Bien. Con lo cual, eso es distinto a los departamentos, por ejemplo. ¿Hay alguna facu que tiene departamento? ¿Quién había hablado y no la veo? Perdón. Sí, perdón, Alejandra. Alejandra, buen día. dale. Me quedé con una duda. Cuando te referís a departamentos, ¿estaríamos hablando de secciones solo a nivel académico o implica también la parte administrativa y otras áreas de la universidad? Hay una cuestión académica y también hay una cuestión administrativa. Exacto. Lo que pasa es que los departamentos, en términos, o las áreas administrativas, son áreas que coexisten en todas las facultades, por ejemplo. Por ejemplo, a ver, o lo planteo, división alumnos están en todo. Claro. División docencia está en todas. ¿Qué otra está en todas? Mesa de entrada. Mesa de entrada, bien, ahí estamos. Entonces, en la cuestión, bien, perfecto. ¿Se dan cuenta cómo aplicamos? Y me parece genial la aclaración de Alejandra. Estamos hablando de la cuestión administrativa y también de la académica. Porque en definitiva, si yo no tengo un departamento alumnos o un departamento docente, tampoco puedo, digamos, operar en el desarrollo académico. ¿Está claro? Entonces, lo tomamos como una cuestión de la universidad en sí. Obviamente, Barton Clark
hace una apreciación más fuerte hacia lo académico. Pero también sabemos, como acabo de decir, que si no tenemos los departamentos administrativos, nosotros en términos académicos no funcionamos. O sea que hay, hagamos esa distinción, ¿bien? Y en términos Perdón. de... Sí, Perdón, Alfonsina. En ingeniería, por ejemplo, a ver, los ¿quién está departamentos son hablando? departamentos... Perdón, Marcela. Marcela, que no la veo. Sí. En Marcela. ingeniería los departamentos son departamentos de carrera. Bien, exacto. Es lo mismo que pasa después con humanidades, por ejemplo. Exacto, son departamentos de carrera y un par de departamentos de áreas básicas, de matemática, física y química, que química además, bueno, es medio complicado. Química además incluye el departamento de ingeniería química, además de las áreas básicas, matemática, informática, que ahora se dividió, está medio así como una zaranda, medio mezcladito. Bien, pero en realidad administrativamente funcionan y académicamente funcionan individualmente. Cada departamento de carrera tiene su secretario, tiene sus directores, tiene sus consejos departamentales. Bien. Director y consejo son docentes y el secretario es administrativo. Exacto, es un personal no docente. Fíjate, tomemos el caso y ahora voy, Andrea, a lo que querías decirnos. El caso de ingeniería, que se me ocurre que está presente obviamente en otras unidades académicas. Estamos hablando de que al interior de una agrupación amplia facultad, ya estamos, digamos, universidad general, facultad, y al interior de la facultad tenemos secciones que, con lo que acaba de señalar Marcela, tenemos presencia de departamentos que naturalmente agrupan a carreras, pero también algunos que son como departamentos que se integran con materias o áreas que coexisten en todas las carreras por ahí. Porque vos decís matemática, y se me ocurre que matemática está en todas las propuestas de las carreras, ponele. Sí. Entonces, la idea sería que los departamentos en ese caso son de materias afines. Materias afines a las carreras que transversalmente están en todas. Lo interesante que vos estás planteando, que nos sirve a lo que vamos a ir diciendo, tiene que ver con el hecho de una organización al interior de cada departamento. ¿Bien? Que tiene que ver con un director, secretario y hasta un consejo interno. O sea, lo que estamos hablando es cómo nuestra organización me refiero a la universidad, va hacia cuestiones de una organización fina, digamos, en agrupamientos locales. Andrea, es como una réplica en chiquito. Es una réplica en chiquito, exacto, del académico. Exacto, es exacto. Bien, está de bien. hecho, hasta tenemos ahora participación, por reglamentación, tenemos participación el personal no docente sin voto, igual que en el CAFI, en el Consejo Académico, en los consejos departamentales. Digamos, podemos participar. Aunque de hecho ya lo hacíamos. Pero ahora sí está institucionalizado. Ahora estamos, sí, exacto. A ver, bien eso, me gusta ese aporte. Ustedes están incorporados como personal universitario en términos de una normativa propia de la facultad. Sí. Bien, bien, porque eso no es de toda la facultad. No. No, bien, me van siguiendo lo que, a ver, lo que yo quiero es que veamos cómo formamos parte de un todo, pero que es, como decíamos, el paraguas UNMDP, pero al interior cada facultad se mueve por secciones, por niveles, que vamos a ir viendo, bien, cómo disgregamos nuestra propia organización. ¿tá? Andrea, te dejé esperando, perdón. No, no hay problema. Simplemente era preguntarte si en la distinción de instituto, ¿qué tipo de instituto toma? Por ejemplo, yo estoy en la Facultad de Psicología y nosotros tenemos un instituto que es de investigación. Exacto. Generalmente sí. Es de doble dependencia de la universidad y CONICET, exactamente. Exacto. Generalmente cuando se habla de institutos, se habla de institutos de investigación. Perfecto. Que están conformados en algún plano por los distintos grupos que integran. Por ejemplo, puede haber distintos grupos de investigación al interior de un instituto, ¿bien? Que en ese instituto, y ahí es donde se empiezan a cruzar los
estos agrupamientos locales, como lo llama Barton Clark, se cruzan totalmente al interior de algo que después vamos a ver que tiene que ver con lo más pequeño, que sería, por ejemplo, una cátedra. O sea, dentro de una cátedra, como vamos a ver, hay gente que puede pertenecer al instituto. ¿Por qué? Claro. Porque pertenece a un grupo de investigación y en función de eso está dentro del instituto. Pero eso no significa que todos los integrantes de una cátedra estén dentro de un instituto, por ejemplo. No necesariamente. ¿Bien? Entonces, exacto, generalmente los institutos, tal cual, algunos son de doble dependencia, en el caso de nuestra universidad, y efectivamente dependen, por ejemplo, CONICET, UNMDP, o no, o son exclusivamente institutos de la UNMDP. ¿Bien? Hay distintos formatos, pero lo que sí es cierto, y el aporte que hizo recién Andrea es así, son institutos de investigación, generalmente se trabaja en ese plan. ¿Alguno más quiere decirnos a nivel de alguna otra facultad que esté presente, que quiera decirnos cómo es la cuestión de los departamentos o las áreas, o qué institutos hay? En ingeniería está el INTEMA. El Instituto de INTEMA, Tecnología de el famoso INTEMA, ¿bien? Digo el famoso INTEMA porque tiene como una fortaleza identitaria, ¿no? Muy fuerte. Digamos, es uno de los institutos que ha cobrado desde hace ya bastantes años, varios años, una identidad que supera la propia facultad en algún caso, ¿no? O sea, que se mueve, me refiero que se mueve con criterios realmente muy fuertes, pero me parece que de pronto está bueno plantearlo del INTEMA porque creo que es uno de los institutos más reconocidos fuera del ámbito de la UNMDP, que plantea un rasgo identitario tan significativo como sería una facultad, por ejemplo. De hecho, el personal de INTEMA también atraviesa la facultad en general, porque los investigadores se distribuyen en las distintas carreras. Exacto, las distintas carreras, tal cual, exactamente. Es como está en un formato transversal de toda la facultad. Ahora, lo que sí es cierto es que en este caso el INTEMA o los institutos como el INTEMA y el resto de los institutos son a nivel de agrupamiento indudablemente mucho más fuertes que lo que sería, por ejemplo, un esquema de una cátedra. ¿Bien? O sea, ¿por qué? Porque justamente lo que acaba de decir Marcela, que es el tema de cómo está transversalmente conformado. Bien, hay distintas cátedras, hay distintos grupos de investigación, hay investigadores becarios, etcétera, que obviamente le dan a ese instituto una fortaleza que no es la misma que puede tener una cátedra. Y hay cátedras que por ahí están enteras adentro del instituto o no, ¿no? O en parte. Alfonsina, ¿Hay alguna otra facu? Sí, ¿quién quiere hablar? Nicolás. Nicolás. Consulta. Los institutos sí o sí tienen que tener, tienen que ser formalmente constituidos. Claro. Me refiero a, sí, te entiendo. Claro, una personería jurídica distinta a la universidad. No es que un grupo de personas se unieron, che, hacemos un instituto, sino no. hay una legalidad formal. Hay una formalidad al interior de la institución que la propia institución reglamenta la conformación de ese instituto. ¿Bien? Y esos institutos en realidad se mueven por la reglamentación al interior de la universidad o en lo que en algún momento creo que Andrea planteó, los institutos de doble dependencia, que por ejemplo en nuestra universidad funcionan con el CONICET, tienen una reglamentación en donde las instituciones que lo integran, ¿bien? Han hecho una construcción formal al interior de la universidad con aprobación de ese instituto. ¿Bien? Pero es una persona distinta. No, es un instituto. No. El instituto, para sí, porque empezar, tiene quid distinto, tiene personería jurídica distinta. El INTEMA, por ejemplo. Claro, en el INTEMA, pero hay ¿sí? otros que no llegan a eso. No necesariamente. Ahí está. Okay.
Bien, no todos, lo que sí tienen que tener todos, digamos, ¿por qué también tienen, y lo que vos estás diciendo tiene mucho que ver con las vinculaciones que se plantean desde ese instituto, por ejemplo, en la compra o en el intercambio de producciones, en los trabajos que se hacen, y obviamente lo que vos estás diciendo es clarísimo, pero no todos tienen que estar en ese punto. Ahora, lo que sí tienen todos es, primero una aprobación, ahí voy Agustín, una aprobación al interior de la unidad académica y luego aprobado por el Consejo Superior. Como para que sea reconocido, porque si no es lo que vos decís, armamos un instituto de tal cosa y listo, y arrancamos, ¿me entendés? No, hay una reglamentación que debe ser aprobado y a nivel de la Facu y a nivel del superior. Agustín Malaguti me parece que había levantado la mano. Una pregunta, Dime. el INTA, Ahí estamos en ¿entra otra... en esto o no entra? No, a ver. Porque no es parte. No entra. No entra. Eso creo. No. Ahora, nosotros como universidad o las facultades, por ejemplo, en el caso de agrarias, tiene una vinculación fuerte con el INTA. Totalmente de acuerdo. Pero estamos hablando de un instituto que funciona aparte de la propia universidad. ¿Me entendés? Nosotros de hecho, hay convenios. Exacto, hay convenios. con el INTA. Puede ser, y hay muchísimos, yo mencioné lo de agrarias porque es como lo más casi diríamos natural, pero de hecho puede existir convenios del INTA con otras unidades académicas, ¿bien? Y de hecho existen, pero no es parte de la universidad. Cuando hablamos de instituto, está buena la pregunta porque puede confundirse, hablamos del instituto al interior de las unidades académicas, que planteamos esta cuestión del INTEMA porque por ahí es el como más fuerte en la vinculación externa y el que tiene también otros formatos, digamos, que puede hacer para su vinculación con la sociedad también, ¿no? Nancy. Sí, yo quería hacer una observación cuando hablaban del tema de la doble dependencia. Yo trabajo en el área de patrimonio y a veces nos pasa que se compran bienes con fondos de CONICET, con fondos de la universidad, un poco y un poco, o tengo esto para inventariar y en realidad lo compraron con fondos del CONICET y no se ingresa a la universidad. Bueno, hay cuestiones administrativas que traen problemas. Eso por un lado. Y por otro, que veo cierto dinamismo, porque nosotros en nuestra área vemos siempre los cambios, por ejemplo, ciencias marinas antes era un departamento, después se conformó el Instituto de Ciencias Marinas. Exacto. Hay cierto dinamismo en estas divisiones y conformaciones. Muy bueno el aporte, Nancy. Bueno, muy bueno todo esto porque en realidad la idea de trabajar Barton Clark es como para que veamos un soporte teórico y lo empecemos a cruzar con la práctica, porque si no nos quedamos solamente con las categorías teóricas, pero también veamos estos tipos de situaciones. Nancy acaba de decir algo que es clave, que es la situación en los institutos de doble dependencia, por ejemplo, la cuestión digamos, de dónde está, de quién son lo que se compró en otro punto, ¿no? Ahí hay tensiones que a veces es complejo. Y la otra es algo que me pareció muy fuerte, que es el hecho de plantear de cómo, por ejemplo, un departamento oportunamente al convertirse en instituto logró una fortaleza mayor, claramente, porque el instituto, en el sentido de la conformación y las características que tiene más autonomía que un departamento, ni qué decir que una cátedra, obviamente eso no existe en esto, sí, pero evidentemente en realidad sí. ¿Quién me en realidad, Sonia. Sonia. Sí, no, con esto que decía Nancy, el Departamento de Ciencias Marinas sigue existiendo, el tema que, digamos, quedó como un departamento académico, porque ni siquiera en exactas, digamos, tienden a ser de carrera, pero no siempre, hay departamentos que no son propios de una carrera, como es el Departamento de Ciencias Marinas. Pero el tema es que con el avance de la investigación y la conformación, y también con esto que vos decís, para fortaleza, para conseguir recursos que les permitan poder continuar las investigaciones y demás, tienden a agruparse, lo mismo de otra manera para poder presentarse a
a conformar otras estructuras. Entonces, los grupos de investigación del Departamento de Ciencias Marinas, que sigue existiendo y se encarga más de la parte académica, la parte de investigación se unieron con otros grupos de investigación de biología y transformaron, digamos, es lo que es hoy el Instituto, el IMIC, digamos. Exacto. Que también tiene que ver de pronto para conseguir fuentes de financiación, ¿no? Que Tal cual. siendo instituto se puede, digamos, es una fortaleza juntando gente de lo que vos decís, distintos grupos de investigación que tienen intereses comunes. Y hay también de triple dependencia, digamos, con CONICET, SIC, universidad. Claro, exacto, de los de SIC también. Lindo lío con eso, la doble, triple dependencia. Buenísimo, Nancy debe estar re contenta haciendo toda la cuestión patrimonial de todo. Y no avancemos hacia una cuarta, dice, pues ya basta, por favor. Pero el acierto tiene que ver con que estos institutos que empezaron siendo con mayores vinculaciones de estas dependencias son organizaciones más complejas al interior de una propia unidad académica. Porque después lo que vamos a empezar a ver, y lo que dice Sonia coincide con lo que en parte habíamos visto, creo que era Andrea en ingeniería, o sea, departamentos que tienen que ver con carreras y otros departamentos que son de cruce interno, digamos, entre las distintas carreras. Toda la cuestión que ha complejizado la investigación, que ha complejizado la organización, tiene que ver con por ejemplo, con la investigación. Indudablemente, desde que la investigación se ha hecho mucho más importante y ha cobrado un grado también de presencia en las definiciones de las políticas universitarias, obviamente esto repercutió directamente en la conformación de institutos. Fíjense que acá, bueno, hemos hablado de exactas y de ingeniería, y también hablamos de psicología, ¿no? Como instituto, y en este caso fue el primero que empezamos a definir esto de la doble dependencia. A ver, los primeros institutos más fuertes en términos de investigación obviamente fueron los que tuvieron que ver con facultades que se dedicaban a las ciencias, las ciencias duras, digamos, en ciencias sociales, la conformación de institutos, que fue después de los grupos, etcétera, es un proceso más, digamos, indudablemente posterior a los institutos más que nada de las áreas de exactas, ¿no? Fíjense que ahí también pusimos los vínculos entre secciones, son altamente centrífugos, y en realidad es lo que hemos estado hablando todo este tiempo, ¿verdad? O sea, hemos dicho cómo las vinculaciones entre departamentos que están conformados por la carrera, que a su vez la carrera tiene indudablemente cátedras, grupos de investigación. Entonces, todo esto es de mucha vinculación y mucha presencia en donde tomemos las personas, ¿bien? Las personas que están, por ejemplo, en una cátedra y que también dirigen o conforman un grupo de investigación, que también son autoridades en el departamento, que están involucradas como grupo de investigación en un instituto. Entonces, digamos, atraviesan varias de estas secciones. Digamos, si nosotros nos pusiéramos en esto, en las secciones, estamos en una facultad, por ejemplo, ¿bien? Estamos en un departamento o en un instituto, ¿bien? Y la dinámica al interior de esas secciones no necesariamente es la misma siempre, independientemente de que acá hubo un dato muy importante, que es, por ejemplo, lo que plantearon en relación a que en ingeniería el personal universitario tiene participación digamos, por una ordenanza propia de la facultad en los departamentos, ¿bien?
¿Tenemos alguna otra presencia así en otra cuestión de departamento por ordenanza de consejo académico en nuestra universidad, del personal universitario? De los que están acá al menos. Por ahí lo que tienen es una presencia voluntaria, digamos, de convocatoria que hacen las autoridades pero no cuentan con una ordenanza que habilite y fortalezca, ¿no? la presencia del personal universitario. No me parece menor ese dato, ¿me entienden? Porque eso habla de esta cuestión de las grandes diferencias que se dan al interior de cada una de las secciones, ¿bien? Y en este caso, por ejemplo, vemos esa situación que no es una cuestión menor. Vamos a los niveles, que era otro, ¿se acuerdan? Bien. En este caso, los niveles, nosotros habíamos, vuelvo para atrás, secciones son facultades, una escuela, bueno, pero tomemos la facultad o la escuela. Y los agrupamientos locales, estos que les hablamos mucho más. Nosotros habíamos dicho que lo primero que teníamos eran secciones y luego tenemos niveles, ¿no? Que son los niveles de adquisición de certificación, que en este caso son niveles académicos, que no son iguales en todas las carreras, ¿bien? Entonces, ¿qué quiere decir? En este caso vamos específicamente a la cuestión de lo que habíamos hablado, ¿se acuerdan también la semana pasada? Que tenía que ver con el conocimiento académico, ¿no? Entonces, hay certificaciones muy diversas al interior de nuestra universidad. Hablemos un poco de esto. Primero, hay una ampliación del ingreso, el ingreso irrestricto ha generado, por ejemplo, en nuestra universidad, porque está incluido en el estatuto, o sea que antes incluso de una cuestión a nivel nacional, nosotros ya teníamos incluido en el estatuto esto. Digamos, cómo se insertan las carreras en el mercado laboral en función de, cuando habla Barton Clark de la colocación ocupacional, tiene que ver como si la educación superior se vincula con el mercado laboral en cuanto a las ofertas académicas, ¿bien? Y obviamente el rol de la investigación. Sobre esto podríamos hablar un poco también en relación a nuestra propia, lo que estamos acá haciendo acá. O sea, por ejemplo, una tecnicatura, ¿bien? Que es una formación propia de las universidades, como la que estamos haciendo en estos momentos, es una certificación que no lleva tantos años. Fíjense que ustedes son, en este caso, la segunda cohorte de la TGU, ¿bien? Hay una sola hasta estos momentos, ustedes son la segunda. Hay una vinculación indudablemente en la definición de llevar adelante una tecnicatura, como la de en este caso, que tiene que ver además con la articulación que se da en los niveles. Por ejemplo, superada la instancia ustedes de acreditación de la tecnicatura, van a poder hacer la licenciatura, ¿bien? Y entonces obtener un título de grado universitario, que luego de la licenciatura van a poder hacer cualquier tipo de carrera de posgrado que les interese y que esté vinculada a sus áreas de interés, de ocupación, de lo que quieran. O sea, pueden hacer una especialización más cercana a lo que ustedes quieren o cualquier otra, ¿no? Es real. Digamos, se abre un panorama totalmente amplio, ¿bien? Entonces, cuando se habla de niveles, en este caso los niveles sí vienen más para la cuestión académica, y de lo que estamos hablando es que en los últimos años se ha ampliado más allá de la cuestión de grado, digamos, al grado en algún caso se ha planteado instancias intermedias, ¿bien? De carreras más cortas o de títulos intermedios, o la presencia de tecnicaturas u otras cuestiones que nuestra universidad, hay que reconocer que fue reacia durante bastante tiempo a
otras alternativas que otras universidades le han puesto hace muchos años, que es la cuestión de las diplomaturas, por ejemplo. Ahora sí hay una incorporación interesante de todo tipo de diplomaturas en distintas facultades, ¿bien? Pero las diplomaturas no fueron una definición que lleva muchos años en nuestra universidad. Ahora, hay otras universidades donde han hecho de la diplomatura una cuestión absolutamente clave y la han puesto en una cuestión de niveles, esto es, plantear una idea de diplomaturas que fuera, por ejemplo, para gente que incluso no tenga un título secundario. Hay diplomaturas en extensión que pueden cursar personas que todavía o no van a tener o no tienen un título secundario y están orientados, por ejemplo, a una cuestión laboral, ¿no? O sea, desde laboral o de formación de gente que ya trabaja en un lugar que de pronto no tiene el título secundario, pero una diplomatura le da una acreditación que fortalece su presencia en el trabajo, ¿bien? Son muy interesantes estos planteos de las diplomaturas, realmente. Que pueden ser así para personas que de pronto no tienen ni la carrera universitaria ni el secundario, ¿bien? Por ejemplo, no sé, Quilmes tiene una sobre cerveza, ¿no? Sobre cerveza artesanal y demás, entonces hace toda una cuestión que tiene que ver con la posibilidad de cómo se trabaja, cómo se hacen las negociaciones, digamos, tiene rama de administración, de un poco de todo para gente que está en el negocio de las cervecerías, ¿no? Y de pronto, esas diplomaturas, que es en el caso de Quilmes, la plantea como una diplomatura que se abona, pero que tiene una vinculación directa con un mercado laboral. ¿Bien? Y estas ampliaciones a las diplomaturas son como un nuevo fenómeno que se da fuerte, diplomaturas y tecnicaturas, ¿bien? Especialmente porque hace años que se repiensa que los niveles del grado, con tantos años, ¿bien? Generan que muchas veces las personas no terminen una carrera y se vayan después de 4 años de estar en una carrera sin nada, digamos, sin nada que acredite, salvo un analítico que dice en primer año cursé 6, en segundo 7, y así, 7 materias y así. Entonces esta cuestión de los niveles es una, en términos de lo académico, es una de las cuestiones que más se ha repensado en los últimos tiempos, ¿no? Entonces, en el caso de Barton Clark, asocia esa discusión especialmente a la ampliación del ingreso, ¿no? A la idea de que más gente va a la universidad y por lo tanto también la oferta hay que diversificarla, o sea, no se puede pensar siempre en las mismas carreras, ¿ya? Lo cual no significa no dejar de pensarlas y repensarlas, pero sí empezar a cruzar, ¿no? Otras alternativas que posibiliten que existan otras alternativas, que incluso, por ejemplo, tanto las diplomaturas como las tecnicaturas, muchas veces no están pensadas en una situación de que se crearon y van a ser eternas, sino que es para una corte, un periodo, y después por ahí no sale más, ¿bien? Pero la idea sería esa. Esperen que estoy viendo. Ah, ingeniería tiene diplomatura en cerveza también. Muy bien. Yo necesito un catador. Ofrecete, Lucas, ofrecete. Yo creo que va a haber varios ofrecidos. ¿Bien? Claro, bueno, Nancy dice, por ahí es posible que en algunas diplomaturas, por ejemplo en la diplomatura en cerveza, pidan tener el secundario. Hay otras universidades, en algunas diplomaturas, que no piden ni siquiera el secundario. Porque la idea es acompañar a los trabajadores de algún área, ¿no? Como para que tengan una fortaleza en su trabajo, ¿no? Entonces, está pensado así. Pero es muy variado, por eso también es impresionante la cantidad de diplomaturas que hay en los últimos tiempos.
Obviamente, bueno, lo de la cerveza que hablábamos, yo pensé lo de Quilmes, también es cierto, lo de acá también está, ahí hay un rol de investigación también y de extensión, ¿no? Se cruzan los roles en este caso. Bien, vamos a otra, la jerarquía, ¿se acuerdan que habíamos hablado de cuatro divisiones al interior de los establecimientos, ¿no? Que pueden ser en general, como habíamos planteado en primer lugar, con las secciones, luego los niveles ya habíamos hablado un poco más de la cuestión académica y ahora volvemos otra vez a una cuestión general que tiene que ver con las jerarquías, ¿bien? La jerarquía es indudablemente, la universidad es una institución fuertemente jerárquica, ¿bien? Hay una jerarquía de secuencia que está planteada al interior de la organización, y hay una jerarquía de estatus que tiene que ver evidentemente con otra cuestión que es el valor socialmente percibido de pertenecer a la universidad, ¿no? La jerarquía de secuencia es la asignación de tareas, ¿bien? Que tiene que ver específicamente en que todos nosotros tenemos indudablemente por nuestra ubicación en el sistema una tarea que debemos cumplir, ¿bien? Ahora, y en esa jerarquía de secuencias, tanto nos movemos como en el ámbito académico, donde sería, por ejemplo, la estructura, digamos, la mínima, que sería la cuestión de una cátedra, y hay una asignación de tareas al interior, como en los departamentos, tanto los departamentos por carrera o por materias afines, como también los departamentos de cuestiones administrativas, donde obviamente todo pasa por una asignación de tareas, ¿bien? Ahora, la jerarquía del estatus que definen, o que define también Barton Clark, tiene que ver con cómo es percibido la universidad, o sea, trabajar en una universidad, ¿no? Que tiene mucho que ver con el rol o el lugar, digamos, que tenga la universidad en su propio espacio, ¿bien? O sea, cuando hablo, digo, en el espacio en el que tiene su desarrollo, donde tiene su impronta, y donde indudablemente el pertenecer a una universidad en el lugar en donde estemos, nos hace distintos en la medida de estar en una institución educativa, digamos, si fuéramos tanto cualquier fuera nuestra función en una institución de educación primaria, secundaria, no es exactamente lo mismo, porque el grado obviamente de organización al interior que tienen nuestras instituciones es distinta. Lo que dice Barton Clark es que a eso se le suma un hecho de que socialmente es percibido que trabajar en una universidad obviamente no es lo mismo que trabajar en otro tipo de institución educativa, ¿no? Es como que hay cierto estatus socialmente reconocido y percibido si se trabaja en una universidad, así se trabaja en un establecimiento secundario. Siempre se cree para afuera que la universidad tiene otra construcción al interior, lo cual es cierto, pero muchas veces goza, digamos, de cierto estatus que tiene que ver también con la instalación de la universidad en su espacio. Por eso digo, la vinculación que tenga la universidad en el lugar que está presente, o en los ámbitos, donde se vincula, ¿no? Puede ser el espacio de la ciudad donde está, pero también todo el territorio donde se vincula por distintas acciones, ¿bien? Que pueden ser otras ciudades, por las extensiones áulicas o por la presencia en distintas actividades que se realice, ni qué decir hoy día en donde la universidad, con esta cuestión de la propia pandemia, se ha expandido a ámbitos que
y ha posibilitado también el acceso a ámbitos que de pronto territoriales no eran pensados. Ahora vamos a ir a otro plano, ¿bien? Que tiene que ver con otro autor, que habla sobre cómo son los vínculos en las organizaciones. Y en la institución de educación superior, que es la universidad, en donde hemos visto que tenemos divisiones internas, y todavía nos faltan ver algunas también, caracterizarlas un poquito más. Kaufman dice lo que se genera en estas instituciones como en las distintas organizaciones, en la universidad también tienen sus características particulares. A ver, vínculo es el físico, que tiene que ver con el espacio donde nos ubicamos, ¿no? O sea, nosotros desarrollamos nuestra actividad en una facultad, en el rectorado, en donde fuera, que tiene un ámbito particular. Ese ámbito particular físico que hoy se ha corrido, ¿no? Porque hoy el ámbito físico puede ser nuestra propia casa, ¿no? Hoy ya este planteo de Kaufman recontra prepandémico se vino abajo porque indudablemente o se resignificó desde otro lugar, ¿no? O sea, también nos obligó a pensar varias cuestiones, ¿no? Yo sé que a varios de ustedes se les, digamos, hubo todo un proceso de adaptación en términos de sus propios hogares sobre sus cuestiones laborales, ¿no? A quienes se les llevó la computadora o se les sumó un programa particular en la propia, no sé, hubo distintas acciones que tuvieron que ver con movernos de lo físico. Pero lo que dice Kaufman es que lo físico también genera los vínculos. Indudablemente en esos vínculos, y fíjense los otros que están, ¿no? O sea, hay un vínculo físico que es el espacio que habitamos, ¿bien? Es el lugar al donde vamos a trabajar. Y nuestra universidad, y todos lo sabemos, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque las características no son las mismas. De los que se trabaja, por ejemplo, en el ámbito del complejo, que de pronto hay facultades en donde uno puede recorrer, digamos, el complejo y pasa de una facultad a otra o pasa entre varias facultades, ¿no? Con sus respectivas divisiones espaciales y características, ¿bien? Que los ámbitos físicos donde brindan o están sus tareas que están fuera del complejo. ¿Bien? Entonces, los ámbitos que los vínculos que se pueden dar en un ambiente físico, que se puedan transformar en un vínculo habitual, porque tradicionalmente estamos en un lugar de trabajo, llegamos en determinado horario, en ese horario convivimos con determinados compañeros, de pronto en otro horario vienen otros, ¿me entienden? Y los vínculos son habituales. Entonces, vuelvo a nuestro escenario propio. Quienes trabajan o trabajamos, yo también tengo alguna vinculación por ahí, en el complejo, o trabajábamos en el complejo. Hoy, cuando era el final, era otro tema, pero lo tomo porque me permite pensar. La cuestión del comedor o la cuestión de los cafés, ¿bien? Para quienes trabajamos en el complejo, ir al comedor o ir a un café era la posibilidad de encontrarnos con gente que trabaja en nuestro mismo lugar, por ejemplo, en una misma facultad, pero no estamos en el mismo ámbito, o sea, no coexistimos en el mismo espacio, ¿bien? Empezando porque algunos no tenemos espacio, entonces, digamos, como no tenemos espacio donde trabajar, tenemos que encontrarnos o nos encontrábamos en un café enfrente, ¿no? Pero ¿cuántas veces no nos encontrábamos o en el comedor o en el café que eran
lugares donde nos podían encontrar. ¿Quiénes nos encontrábamos? Mayoritariamente los que coexistíamos en el espacio. ¿Bien? Ahora, los trabajadores, docentes o personal universitario que trabajan en ingeniería o que trabajan en derecho, no coexisten en lo habitual y en lo físico, ¿me entienden? Entonces, de pronto, quienes trabajan en psicología exactas, te dirán, bueno, cada uno, si vamos a ser sinceros, había como ámbitos de cafés a donde iban especialmente algunas unidades académicas, ¿o no? ¿No? Había alguno que decía, económicas va allá, humanidades va al otro, nos cruzamos con lo de arquitectura acá, pero si queríamos ver a alguien de económicas íbamos, no sé, al Darwin, qué sé yo, ¿me entiendes? Entonces, había ámbitos que tienen que ver con estos vínculos, ¿me siguen? Entonces, lo que dice Kaufman, estas organizaciones que son complejas y demás generan vínculos oportunos, porque en definitiva uno genera un vínculo en el momento en que se le presentó. ¿Bien? O sea, yo tengo un vínculo con ustedes que es en esta materia dentro de la tecnicatura que ustedes definieron cursar en estos momentos, ¿bien? Que de pronto hay varios que tienen alguna carrera previa, hay otros que no la tienen y hace tiempo que cursaron, hicieron su secundario. Hay diferencias muy concretas que tienen que ver con su propia vida, pero que oportunamente nos ubicamos todos acá, digamos, todos en este tiempo. Hay otras jerarquías que se dan por fuera que acá no se dan, ¿bien? Todos ustedes son estudiantes, más allá de lo que realicen en algún momento y su tarea específica que tengan. ¿Bien? Hay cuestiones morales que también hay vínculos organizacionales. A ver, por ejemplo, hay algo que me parece que es una fortaleza, de pronto podría pensarse desde lo moral en nuestra universidad, que es una universidad pública. ¿No? Entonces, hacemos en muchos casos una defensa de nuestra universidad en el sentido de ser una universidad pública. Si fuéramos una universidad confesional, por ejemplo, nuestros principios, nuestros vínculos organizacionales también tendrían que tener o derivarían de una vinculación con el credo que, por ejemplo, una universidad tiene, ¿me entienden? Más allá de que puede ser que, y de hecho hay, trabajadores, docentes o personal universitario que no pertenezcan al mismo credo, pero la verdad es que mayoritariamente una universidad confesional toma en su personal, cualquiera sea, gente que se corresponda con lo mismo. ¿Qué pasa con lo moral especial y por los criterios que eso implica? ¿Está? Entonces, en el caso nuestro, somos de una universidad pública, con lo cual nos cruzamos de todo tipo, pero si hay algo, me refiero de todo tipo, en religiosidad o no, etcétera. Pero lo real es que formamos parte de la defensa, digamos, de una universidad que pertenece directamente a una cuestión pública y por lo tanto nosotros también adscribimos en general a esto, ¿bien? Y después está lo emocional, que está en todas las organizaciones, ¿no? Pero lo emocional tiene que ver con el hecho de que nuestro trabajo en una universidad, en muchos casos tiene que ver con una vida entera. Digamos, empezaron con ser en algunos casos estudiantes, luego graduados y participan en algo, docentes o personal universitario, y lo emocional se cruza todo el tiempo, ni qué decir las cuestiones familiares, las amistades que hacemos a lo largo de una vida, ¿bien? Y cuando es una vida, es realmente una vida que estamos acá. Entonces, los vínculos emocionales son muy fuertes, ¿bien? Porque hay amigos que pasan a ser como hermanos, digamos, porque convivís todo el tiempo con una persona. Y puede ser que hace décadas que conviven. Acá habla alguien que hace 35 años que es docente en esta universidad, más los años de carrera de graduada, realmente es mi vida acá adentro, ¿no? Entonces, mi vínculo emocional es afectivamente comprometido, porque básicamente
he andado por un montón de otros lados en lo público, en lo privado, pero la continuidad siempre estuvo acá. Y estoy segura que muchos de ustedes han hecho una vida aquí, ¿no? O sus hijos también, ¿no? Desde el jardín y ahora están por ahí en alguna facultad. Esos vínculos emocionales, a ver, lo que dice Kaufman es todos estos vínculos hacen una organización. Porque lo emocional también se vincula en las ciertas definiciones, en las alternativas de los cómo otros vínculos se potencian, para bien o para mal. A ver, porque los vínculos emocionales también pueden ser o de afectos, supongamos nosotros, especialmente la cuestión del afecto, pero también puede ser no necesariamente de afecto, y eso también genera tensiones y conflictos, ¿no? ¿Por qué? Porque vivimos acá haciendo muchas cosas, nuestra vida en muchos casos está en este tipo de organizaciones, en una dedicación de muchas horas. O sea, nuestra vida laboral está acá en su mayoría. ¿Bien? Bien. Hay otra cuestión que me interesa que aparecen en los 70 y tienen que ver con nuevos subcampos que se trabajan en las organizaciones. Y esto tiene que ver para cruzar un poco, ¿no? La cuestión de lo que decíamos recién en relación a los vínculos. O sea, lo que me interesa es cruzar la idea o las ideas iniciales de Barton Clark con otros autores y con otras incorporaciones para, que de hecho se han realizado, ¿no? Para pensar que esta es una organización compleja, la universidad, digo, es una universidad, es una organización súper compleja. Esto también está pensado para decir, porque hubo un tiempo en donde hubo quienes dijeron, bueno, como organización compleja, tiene un paralelo con una empresa, ¿no? Entonces, pensarla como si fuera una estructura de empresa, que es muy fuerte de pronto en algunas universidades privadas, ¿no? En la idea de pensarla que está destinada a esto, y, digamos, hay cuestiones que... o la cuestión de los vínculos a la cuestión de los subcampos no son cuestiones que les importe, ¿bien? O por lo menos les importa a algunos solo, ¿bien? Y no la totalidad. Bien, las creencias, ¿bien? O la creencia, digamos, al interior de la organización, que tiene que ver en la universidad con las características, pero por ejemplo, a ver, hay como una creencia fuerte que hay características, digamos, de algunas unidades académicas que si uno es docente o es de personal universitario, tiene como determinada construcción, digamos, de trabajo, de relación, que permea en todo lo demás, ¿no? En el sentido, por ejemplo, a ver, en general, la creencia, ¿cuál es la división más fuerte? Que lo he dicho varias veces, la cuestión de las ciencias duras y las ciencias sociales, de las exactas y las sociales. ¿Y qué se dice en las creencias? Y los de exactas son como más ordenaditos, tienen toda una cuestión que está en duda y seguramente alguno me va a decir, no. Pero la creencia al exterior es, en comparación, y estos de sociales, yo lo digo porque soy de sociales, obviamente, ¿no? Y estos son como... y Barton Clark dice, o sea, la creencia generalmente es que los de sociales tienen como otros tiempos, por ejemplo, ¿no? Otras definiciones que se toman desde otras discusiones, etcétera, que los de exactas son como más precisos en definir las cosas en un punto, y los de sociales podemos seguir discutiendo hasta el fin de los tiempos. Bueno, Barton Clark dice, eso forma parte de una estructura de creencias, no la define completamente así, pero trabaja esta idea de, especialmente cuando habla de estas definiciones, ¿se acuerdan de lo napoleónico, lo humboldtiano? Bueno, eso también pasa por las creencias. Las ideologías, bien, que están presentes
la vida política está presente al interior de las universidades, ¿bien? Y permea en distintos momentos, ¿bien? De la vida, que tienen que ver también con las definiciones. A ver, nosotros hemos visto la historia en términos generales de nuestras universidades, ¿verdad? Y hemos visto cuando se plantearon tensiones o directamente cuando, por ejemplo, cualquier ideología que consideraban diferente y desde la consideración de lo enemigo, por ejemplo, durante las dictaduras, ¿no? Entonces, indudablemente acá hay algo muy, muy fuerte. Los relatos, ¿no? La idea de especialmente cuáles, algunas cuestiones que han pasado más significativas. A ver, por ejemplo, un relato que ha tenido investigaciones, porque se han hecho investigaciones también, pero que forma parte de algo muy, muy fuerte en nuestra universidad, por ejemplo, es lo que ha ocurrido con algunas personas que hoy, digamos, un estudiante que hoy ingresa a la universidad, son nombres que hay que darle sentido, digamos, ¿no? Como, no sé, si uno le dice anda al aula magna, ¿no? De nuestra universidad, que se llama Kokamashi, ¿bien? Y alguien de 18, tal vez por ahí se pregunte por qué se llama Kokamashi. Entonces, digamos, y alguien por ahí le dé cuenta, le haga el relato de por qué nuestra aula magna se llama Kokamashi, ¿bien? Y por qué tenemos que hacerlo así. Obviamente, el caso de Kokamashi es de una investigación y de un formato de trabajo que se ha realizado para reconstruir, bueno, qué ocurrió con ella, ¿bien? Pero lo cierto es que forma parte de nuestros relatos constitutivos, ¿bien? Por ser un caso emblemático en nuestra historia de la universidad, como lo es también Silvia Filler, por ejemplo, ¿no? O sea, digamos, o nuevamente piensen en alguien que de 18 años entra a la universidad, va al rectorado, va ahí y ve una placa identificatoria y es un nombre, ¿bien? Detrás de ese nombre hay toda una construcción de sentido que le hemos dado en todos estos años. Leyendas, es muy propio de las universidades más viejas, por ejemplo, ¿no? De plantear características de sus docentes o de sus investigadores, del formato de trabajo que tenían, de cómo se vinculaban con el resto, y que en algunos casos no se sabe realmente si era efectivamente así, pero lo cierto es que forman parte del espíritu conformador de la vida universitaria, ¿no? Entonces, no sé, a ver, pongamos un caso en la Argentina, ¿cómo era que trabajaba Leluar, por ejemplo? Que han salido fotos varias veces, uno veía ese espacio donde trabajaba y creía que era poco menos que un espacio en ruinas, digamos. Ahora, si lo veía en una construcción de cómo estaba planteado, bueno, de pronto también era la impronta que él y su grupo de investigadores le daba ese espacio. Así entendían dónde estaban todas las cosas, bien, pero otro podía decir, miren dónde está trabajando, es un horror. Bueno, de hecho se planteó más o menos en ese punto. Y luego tiene que ver también con Jiménez en economía, una leyenda, exacto. Jiménez fue profe no solo en económica, fue también en humanidad. Y hay una leyenda que podríamos tomarla. Económicas lo hizo propio a Jiménez, la verdad, lo hizo propio, lo hizo absolutamente clave.
Y en realidad Jiménez viene de su formación en historia y era de humanidades, y fue también mi profe cuando entré a la universidad en introducción a la historia. Quedaba él y la daba. Si realmente el que se quería ir a otra carrera después de eso era porque la verdad se había quedado dormido en la mayor parte de la clase de Jiménez, porque era realmente era un gran docente, un gran docente. Y era un gran equipo en el caso de económicas con Estrella, con Jorge Estrella, que era otro ser encantador. Pero bueno, exacto, hay personajes o docentes que son realmente leyebles, y es cierto lo que dice Nicolás Jiménez, para económicas es como el docente, y eso es muy especial, porque no es un docente autóctono, digamos, de formación de económicas, ¿no? Lo cual también sería para pensar. No voy a entrar en ese plano, pero digo, la leyenda asociada a la perspectiva de lo que es un docente era alguien de historia, que era Jiménez, y que realmente era increíble, ¿no? Los que fuimos alumnos de él sabemos que indudablemente nos definió en muchos planos. Pero es cierto, es una leyenda, y así tenemos distintos, es verdad. Hay distintos que pueden ser docentes, que pueden ser investigadores, ¿bien? Que han formado, por ejemplo, no sé, becarios, otros profesores, etcétera, tal cual, es verdad. Y hay leyendas, cada universidad es cierto, y hasta cada facultad, ¿no? Tiene sus personajes, ¿no? Asociados a determinadas características que la hacen propia. Y las sagas institucionales, bueno, lo que decíamos recién de Jiménez, por ejemplo, que es una leyenda real de los docentes universitarios, y que económicas lo ha hecho como muy, muy fuerte, y los de humanidades mirábamos, uy, ellos lo han recuperado de una forma que ni siquiera por ahí, no tanto, ¿no? Por ahí como se lo merecía. Y sí lo hicimos con Jorge Estrella, ¿no? Ahí hubo como una vuelta a repensar los vínculos que un profesor realizó entre dos unidades académicas. La saga institucional también tiene que ver con toda la épica que se le puede poner a algunas definiciones, ¿no? O sea, la definición por crear una carrera, ¿bien? A ver, nuestra universidad tiene una última saga muy fuerte institucional con la creación de la Escuela de Medicina, por ejemplo, ¿no? O sea, la idea de cómo llegamos a esto, como anteriormente tuvo toda una fortaleza, digamos, una identificación de lucha, por ejemplo, con las carreras cerradas por la dictadura. Por ejemplo, o sea, me voy para atrás, ¿no? Las carreras cerradas por la dictadura fue una definición institucional, ¿no? De cómo volver. La primera, psicología, que empezó como una escuela y después como facultad, y luego las otras carreras, por ejemplo, especialmente de la Facultad de Humanidades, que cada una costó un Perú volver a recuperarlas. Pensemos en la última que se recupera, que es educación, por ejemplo, que parecería que debería haber sido hace tiempo, pero en realidad se tomó una definición propia, y esa saga institucional es fuerte, ¿no? Quizás alguno de ustedes recuerden seguramente alguna de ellas, las más cercanas o las más lejanas, pero son sagas, las cerradas por las dictaduras o la de definición de nuevas carreras, ¿no? La de medicina indudablemente es una saga institucional súper, súper fuerte. Bueno, vamos a ir cerrando algunas cuestiones, ¿bien? Que con un aporte de los 70, y me interesa plantear esto. Miren lo que dice. Las universidades, en tanto organizaciones naturalmente tendientes a la desintegración, son cohesionadas por el amor, señalando que en ellas tiene más fuerza el vínculo afectivo que en las empresas, las agencias gubernamentales, los sindicatos y las demás organizaciones en general.
Me parece que esta idea de lo amor, que no sería el amor, sino las perspectivas de los vínculos que hemos visto de Kaufman, ¿no? Los vínculos del afecto que tenemos en esta organización, nos hace también ser diferentes y ser completamente distintas a otras organizaciones. Entonces, lo que dice Roy es, podemos trabajar, como dice Barton Clark, y de pronto las secciones, los niveles, las jerarquías se ven en otras organizaciones que no son la organización universidad. Pero en esta organización hay lineamientos y vínculos de afecto que no se da necesariamente en otras, pero que eso también le da un sentido a la universidad, digamos, a la defensa de determinados principios, a la búsqueda o no de consensos, a las definiciones institucionales que se tomen, más temprano, más tarde, están atravesadas por un vínculo de afecto que no necesariamente las otras organizaciones tienen. Entonces, el planteo de Barton Clark, que es un planteo de trabajar una organización compleja desde la educación, en una organización compleja en el ámbito de la educación superior, ahora terminamos esta parte diciendo que además de todo lo complejo que tiene, de los niveles de las secciones, de todo lo que tenemos ahí adentro y que vamos a seguir trabajando, hay un mecanismo de cohesión que no se da en el resto de las instituciones. ¿Bien? Y eso también le da un cariz especial, porque en realidad nosotros también nos movemos por los afectos que se construyen en el tiempo, ¿bien? Que pueden ser de los que vamos a alguna oficina porque vamos a pedir algo, a reclamar algo o a preguntar y luego en el aula y así estamos atravesados por todos lados, ¿no? De hecho, nosotros en estos momentos somos la mejor muestra de estar atravesados por múltiples lados. Cada uno de ustedes tiene su respectivo ámbito laboral que seguramente no es el mismo, aunque diga yo trabajo en el departamento X y ella también o él trabaja en otro departamento y las formas de trabajo son totalmente distintas. Y estamos todos bajo el mismo paraguas de la universidad. ¿Bien? Entonces, eso siempre nos pasa, ¿no? Bueno, yo como estoy en varias unidades académicas, para mí lo raro en mí sería trabajar en una sola. Eso no sé, yo no sabría cómo hacerlo. Pero bueno, la mayoría de la gente trabaja en una sola, ¿no? Entonces, lo que ve es eso. Los que transitamos por distintos lados, podemos distinguir esas diferencias muy importantes que existen de una facultad a otra, ¿no? Las formas de comunicación, por ejemplo, de una facultad a otra son totalmente distintas, ¿no? Y no pasa porque envíen los mails. Digo, pasa por muchas formas de comunicación de lo que se hace, de lo que se quiere hacer, etcétera. Bien. Bueno, estimados, vamos a terminar con un ámbito de ondas de amor y paz. Vieron, nuestra universidad está cohesionada por los vínculos del afecto, que a veces colisiona, obviamente, porque estamos en un ámbito donde se pone una carga también de sentimientos. Indudablemente también hay otras tensiones que no se dan en otros lados, ¿no? Eso también, en otras organizaciones. Eso también es algo que obviamente nosotros vemos, ¿bien? Bueno. El doctor Williams en ingeniería, exactamente. Otro, ahí estamos. Y así vamos a ir sacando ejemplos de algunos que recordamos, ¿no? Como indudablemente las fichas. Las fichas. Nicolás González dice las fichas, es verdad. Él siempre tenía su formato de ficha para ordenarse, el doctor Jiménez. Estamos atravesados por leyendas.
estamos atravesadas por los sentimientos, ¿no? Y también por algo que nos genera algo muy particular en nuestra organización universitaria, que es el estar siempre en desafíos, ¿no? En desafíos de trabajo, y que, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora es una respuesta a un desafío que nos planteó una situación especial en donde todas las ofertas académicas de nuestra universidad tuvieron que entrar en el formato virtual, ¿no? Y eso también nos permite estar un sábado a la mañana, que no es el mejor día que uno imagina, pero bueno, estamos en nuestras casas, en un lugar que definamos estar más tranquilos para por lo menos seguir juntos estudiando y aprendiendo. Así que, bueno, nos encontramos así en este formato el sábado que viene. Nos mantenemos en contacto por los mails, ¿sí? Cualquiera de los dos, saben que tengo uno que entra directo y el otro no. Lo tengo que ir a buscar, pero nada, nos seguimos en contacto, cuídense mucho y abríguense. Nos vemos el sábado que viene. Gracias, buen fin de semana. Buen fin de semana. Gracias, Alfonsina. Buen Muchas fin gracias, de- Alfonsina. Gracias, buen fin de. Buen fin de...